cuando tú le preguntas a la sociedad, ¿qué entiende usted por política? Es una palabra que si en América Latina, es más, ¿por qué en América Latina está complicado decir que eres político? Porque si analizas la percepción, una cosa dijiste hace rato, si yo busco política en el diccionario voy a encontrar un significado literario de la palabra, pero eso es una cosa y otra cosa es el significado en la mente de la gente. Detrás de la política si le pregunta a un ciudadano de a pie en este momento, te va a dar la lista más interminable de adjetivos calificativos si le preguntas qué es para usted un político o la política. ¿Por qué no entra en política? No, porque yo me embarro, porque me mancho. O sea, perfecto. Ahí te va determinando qué es una percepción. Y segundo, lamentablemente en nuestro continente, la política no es un medio, es un objetivo concreto. Es más, de objetivo pasa a ser meta. ¿Qué sucede? El objetivo de llegar a tener poder político es cortoplacista. En América Latina queremos, y peor en esta sociedad tan avanzada con las tecnologías y los medios de información contemporáneos, queremos que todo se resuelva ahora. La generación millennials, que son los chicos que el 2018 tienen ya edad para votar, que nacieron en este milenio, tú fíjate, para ellos la concepción de lograr éxito en la vida no lo pueden imaginar a 5, 10 años. Tú agarra tu Facebook, te van a llover publicidades de cómo hacerte millonario antes de los 25. En ejercicios piramidales, en proyectos, invierte en esto, invierte en otro. Acuérdate, la generación nuestra, si te hacías más o menos acomodado antes de los 40 estaba aplaudido. Después bajó a los 30, ahora millonario, había libros millonario antes de los 30 y ahora antes de los 25 y te invaden. Entonces, en la mente de la gente ahora lo único que existe es el éxito en el corto plazo. Y el problema es que el éxito está directamente asociado al dinero y no a la educación, no dándonos cuenta que el éxito es el resultado de un proceso de educación acumulada previa. Entonces, en ese contexto se ve reflejado en la política. La política se ha vuelto, ¿no es cierto?, una meta y no un medio. Nosotros elegimos a alguien para que administre circunstancialmente por un periodo de tiempo el futuro. Estamos hipotecando el futuro de una sociedad. Pero el que llega ahí no llega para ese fin, sino llega porque debe recuperar lo que invirtió para llegar ahí. Y a partir de ahí se arma un tejido social muy curioso para justamente, primero, lograr ese objetivo y si me alcanza el tiempo para el resto. Por supuesto, hablo de una generalidad en América Latina. Entonces, el ciudadano ha entrado en zona de confort también en entender y aceptar que esa es la política. ¿Qué decía Aristóteles? La política es la palabra más sana del mundo. El concepto aristotélico de la política es sencillamente dedicarte a servir por el bien común. Entonces, podría ser hasta artística la política. Pero en este caso en América Latina lo hemos entendido al revés. Y en el caso, aquí quiero puntualizar un ejemplo muy interesante. El otro día en México me preguntaban, ¿y cómo hacer entonces para saber a quién elegir? Porque finalmente ya están casi los mismos candidatos que van rotando. Y en realidad, y no quiero exonerar de culpa a los candidatos, porque yo ni los conozco. El candidato, aunque parezca curioso, no es necesariamente el culpable. Es la manifestación expresa de una circunstancia social que vive de cierta manera y que ha entendido su realidad y que acepta tener candidatos bajo esa lógica. Tú fíjate, yo lo pongo como el ejemplo porque tú sabes que me gusta mucho la aviación. ¿Qué ocurrió? La desgracia que ocurrió con Germanwings hace un par de años en Alemania. ¿Dónde estuvo el problema? No pudieron detectar problemas de desestabilidad emocional en el copiloto, que mientras el piloto entró al baño, pegó la puerta, no pudo entrar y viste la desgracia. Se tiró el avión entero con todos los pasajeros. Y yo me pregunto, después de eso, las medidas de control psicológico, mental, a todos los capitanes y tripulación de un avión aumentaron. Mi pregunta es, si en las aerolíneas, obviamente un piloto y un copiloto asumen la responsabilidad de pilotear una nave porque llevan 100 y pico de vidas a bordo. Mi pregunta, ¿no será igual o más importante llevarle un control de estado mental, que no quiere decir psiquiatría, que no es lo mismo, para evaluar a alguien que quiere ser candidato de tu ciudad o de tu país? Pregunto yo, ¿no será más importante la nave del Estado donde no tenés 150 pasajeros? En Colombia tenés 50 millones de pasajeros. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que te va a filtrar un estudio de esa característica? No es si el tipo se va a suicidar o no. Los perfiles hasta de egocentricidad, los perfiles de solidaridad, los perfiles de predisposición a colaborar al prójimo, incluso la estabilidad emocional familiar. Incluso, normalmente en América Latina te piden el prontuario judicial. Por favor, discúlpeme, los prontuarios judiciales en América Latina son perfectamente cocinables a la hora de hacer política. No es tan importante tu prontuario judicial como tu perfil emocional. Estamos hipotecando el vuelo de nuestra nación a al piloto y al copiloto sobre la base de un perfil emocional
que además en América Latina se llega ahí arriba sobre la base de manejar las emociones y no la lógica.